Fuegos artificiales, barricadas, incidentes se han registrado durante las últimas noches en algunas comunas de la región metropolitana, pese a que estamos en toque de queda, y a todas las medidas que se están tomando. Bueno, desde el gobierno llaman a condenar los hechos de violencia porque ponen además en riesgo la salud de la población. Queremos profundizar sobre este escenario. Nos acompaña David Rosowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro. David, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. David, en términos generales, ¿qué explicación se dan ustedes en la Fundación respecto al panorama que se está viviendo? Porque estamos en una pandemia, hay toque de queda, hay mayor despliegue de fuerzas de seguridad y estamos viendo que en las últimas noches, sobre todo, ha habido un incremento de situaciones de protestas y disturbios y delitos también, en definitiva. Sí, primero yo te diría que acá hay un factor grave, que es que tenemos muchas fuerzas policiales y armadas en la vía pública, en la calle, controlando la pandemia, pero hoy día muy pocas personas preocupadas de la delincuencia, preocupadas de la inteligencia policial, preocupadas de qué está pasando en el país en este ámbito. Y eso obviamente que nos lleva a tener estos aumentos delictuales, este nivel de inseguridad que siente la gente, que no lo están cuidando, que solamente estamos cuidando que la pandemia, que el COVID no se contagie de persona a persona. ¿Qué impresión tienes, por ejemplo, respecto a... Son distintos tipos de fenómenos, pero esta mañana ha habido un atraco a camiones de cigarrillos, no sé si lo viste, y Sí. la verdad es que llama poderosamente la atención las características del asalto, porque acá actúan en 10 vehículos, 20 tipos armados, hacen un seguimiento, un camión que viene de Casablanca, lo encierran, se llevan camión con chofer incluido. Es una situación, yo no sé si son bandas habituales o acá estamos viendo fenómenos más complejos que antes. Mira, estamos viendo fenómenos más complejos. El delincuente hoy día es mucho más avesado que antes. Hoy día corre riesgos mucho más importantes que antes. El nivel de armas de fuego de alto calibre que están en manos de los delincuentes es gigante. El gobierno lo sabe, pero tampoco ha hecho mucho al respecto. Ahora, sobre el robo de hoy día, yo diría que hay que hacer una buena investigación, que me imagino que el fiscal así lo va a decretar, sobre la información que se tenía de la salida de estos camiones a la zona sur del país. Esto no es habitual, esto no es normal que nosotros veamos este tipo de robo, un camión que lleva 3.000 millones de pesos con escolta, hay que ver qué le llamamos escolta en este caso, y obviamente que tenemos que ver si hay alguna información que haya salido del interior de la compañía para poder darle los datos a estos delincuentes. Ahora, el nivel de armas de fuego que tienen los delincuentes hoy día en sus manos, y lo hemos visto en distintas notas de prensa, cuando hay estos narco funerales o cuando vemos que salen a protestar las personas, obviamente que es preocupante, obviamente que vemos que hay una falta de inteligencia policial muy grande en el país. No hemos aprendido nada de lo que pasó el 18 de octubre, que nos pilló de sorpresa, y el gobierno y el Estado no han hecho nada al respecto para poder mejorar lo que es la inteligencia. Cuando se consulta respecto a esto, la autoridad señala lo contrario, señalan que hay un amplio despliegue, que hay sin perjuicio de que el proceso del proyecto que va a modificar, ¿verdad?, las policías corre por un carril separado. Actualmente se están haciendo esfuerzos, dicen las autoridades, respecto a, de todas maneras, proporcionar herramientas técnicas, recursos materiales para las policías. Se ha avanzado en normativas, o sea, hay ley de control de armas, hay ley incluso antibarricadas, hay un montón de normas, pero ¿qué es lo que falla entonces y por qué estamos viendo lo que vemos en definitiva? Nosotros hacemos las leyes y el Parlamento las hace para poder condenar en forma posterior a las personas. Hoy día lo que no tenemos en Chile es inteligencia policial y se llama así porque obviamente están todos los estamentos involucrados, desde el Estado en su gran paraguas, la ANI, las policías. Hoy día lo que nos falta es tener tecnología. No puede ser que el Estado siga con personas mirando las redes sociales, por ejemplo, para
saber qué puede llegar a pasar un día. Lo que pasó esta semana, ¿cierto? Pilló por sorpresa a las policías con gente en las calles, con saqueo en supermercados nuevamente, con ingreso de delincuentes a una obra de una estación de metro. Por lo tanto, eso nuevamente nos demuestra que no estamos preparados, que no sabemos investigar, que no sabemos mirar, que no tenemos la tecnología. Hoy día podemos hablar de inteligencia, pero no sacamos nada con no tener, por ejemplo, tecnología antiespionaje, porque eso es lo que están haciendo hoy día los delincuentes. Los delincuentes están trabajando por redes sociales, están trabajando por distintos métodos que superaron la pobre tecnología que tenemos hoy día nosotros como país. No sacamos nada con tener leyes, por ejemplo, anti-encapuchados, porque eso es para que la persona que va a ir a tirarle una piedra, una molotov o algo, a alguna policía o alguna persona, no vaya encapuchado. Pero lo que nosotros tenemos que saber es antes que pasen las cosas para poder preverlas, para poder tomar detenida a esas personas antes que salgan a delinquir, a quemar una estación de metro o cosas como esa. Entonces, ahí es donde como Estado estamos al debe. Podemos hacer todas las modificaciones a las policías que queramos, pero si no tenemos los recursos tecnológicos que ayudan, a nivel mundial está demostrado, que ayudan a poder desbaratar este tipo de bandas, obviamente que vamos a seguir como país como estamos hoy día. David, quisiera escuchar tu análisis también respecto a lo que está pasando con el efecto pandemia en el proceso delictual. Lo pregunto por lo siguiente: uno puede imaginar a priori que, por ejemplo, el hecho de que haya muchos comercios, que haya muchos elementos que normalmente algunas bandas utilizaban para, comillas, dedicarse su actividad delictual, hoy han tenido que cambiar digamos, de foco. Uno puede sospechar que evidentemente hay una mutación del delito. Pero no solo eso, quiero ir también a una cosa que puede ser más preocupante. ¿Qué y cuál es el efecto pandemia en el narcotráfico? ¿Qué análisis tienes Mira, al respecto? sobre la mutuación del delito, hoy día, como tú explicabas, hoy día el delincuente se ha ido especializando en determinados delitos. Y obviamente que con la pandemia, por los toques de queda y demás, estos negocios se ven cerrados. Por lo tanto, el delincuente ha tenido que aprender rápidamente a delinquir en otro rubro, con otra especialidad, y ahí hemos visto fallas muchas veces de ellos y buenos resultados por parte de las investigaciones para poder tomar los detenidos. Ahora, sobre qué está pasando del delito en la pandemia, obviamente que vamos a ver muchos más saqueos, vamos a ver mucho más delito, porque hoy día, como decía hoy día un senador en un medio de comunicación, hoy día la gente desgraciadamente tiene hambre. Hoy día el Estado, el gobierno, no ha dado soluciones concretas para que las personas tengan que comer, tengan algún tipo de ingreso para poder subsistir en esta pandemia. Y lo que está pasando es que hay muchas personas que son delincuentes que van a seguir delinquiendo y otras personas que son oportunistas por lo que están pasando hoy día, que van a delinquir, van a ir, como decimos nosotros, a la cola del saqueo de los delincuentes para poder tener alimentos y poder tener con qué vivir estos meses. Ese es un fenómeno. Y respecto al narcotráfico, ¿cómo Sí, ha bueno, experimentado cambios en narcotráfico? Porque uno puede también imaginar que con el cierre de fronteras, con el mayor despliegue de fuerzas, con mayores fiscalizaciones, ese tipo de delito que es altamente complejo por todas las aristas que involucra, también ha tenido una mutación, ¿o no? sí, ha tenido una mutación porque también lo que ha pasado es que no han podido hacer ingreso estos narcotraficantes de su mercadería en todos los ámbitos del narcotráfico, y ellos lo que han tenido que hacer es vender lo que tenían almacenado, hacer quitadas, que se llama, o mexicanas, a las otras bandas rivales de narcotraficantes para poder tener mercancía. Y por eso hemos visto mucha violencia, hemos visto mucha arma de fuego que ha ayudado a estos delincuentes, estos narcotraficantes, a intimidar también a la población para que no los denuncien. Y obviamente que las policías se ven muchas veces atados de mano por el nivel de fuego
que tienen estas personas. Por lo tanto, mientras más avanza la pandemia, mientras más avanza el confinamiento del país con el cierre de las fronteras, obviamente que va a ser más violento el actuar de estos narcotraficantes. Sí. ¿Qué medidas podrían tomar las policías y las fuerzas de seguridad para poder enfrentar estos fenómenos? Porque me da la impresión, por lo último que estás describiendo, que hay algunos sectores donde la policía está atada de manos y solamente observa. Sí, y también los fiscales y también el Estado, por temor a poner mano dura muchas veces en determinados barrios. Y el otro día veíamos una alcaldesa de una comuna del sur de la región metropolitana, donde decía, bueno, los policías y el Estado ha intervenido más de 8 veces esta población y seguimos igual. Entonces, si el Estado no se pone los pantalones largos para poder combatir el narcotráfico de una manera con inteligencia policial, con una expertise importante, puede ser tomado de otros países, con capacitación en otros países, pero de verdad, obviamente que vamos a seguir viendo cómo estos lugares, estas poblaciones van a seguir tomadas por los delincuentes. Hoy día el narcotraficante lo que hace es entregar mercadería, entregar dinero a las personas que viven en estos sectores para poder tenerlos comprados y para que ellos no entreguen información a la policía y que también a la vez los cuiden. Entonces, es una situación muy delicada donde tenemos que apoyarnos con tecnología. Hoy día se habla de combate al narcotráfico y a la delincuencia en 360 grados, y eso quiere decir que tengo que intervenir muchas herramientas tecnológicas para poder desbaratar bandas que hoy día están trabajando, y no solo en narcotráfico, sino que también en delincuencia, en acción social, con malas intenciones, como lo que vimos en octubre, ¿cierto?, quemando estaciones de metro, porque si no es así, vamos a seguir viendo y aumentando los niveles delictuales que vimos esta semana de personas que algunas sí se manifiestan de buena manera, pero hay otras obviamente que lo único que quieren es destruir el país. David Rosowski, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y tenemos que, como Estado y como país, vuelvo a decir, ponernos los pantalones largos para combatir todo el problema. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato.